Muy buenas compañeros y bienvenidos a una nueva píldora sobre cómo operar con dinero real. En este caso nos vamos a centrar en la tributación en las inversiones. Es muy importante conocer la tributación en las inversiones porque es una variable a tener en cuenta a la hora de seleccionar los productos financieros en los que queremos estar invertidos y a la hora de calcular nuestras rentabilidades. Para ello, he estructurado el vídeo en los siguientes puntos. En primer lugar, se hará una introducción a la fiscalidad, se hablará de cómo funciona el IRPF. En segundo lugar, se hablará de la fiscalidad en las acciones, en los dividendos, en los fondos de inversión y finalmente se hablará sobre la fiscalidad en las inversiones del extranjero y todos los trámites burocráticos que pueden llegar a exigirnos. Sin más dilación, comenzamos con la introducción a la fiscalidad. Toda persona física está obligada a declarar y tributar en el IRPF. Es un impuesto que grava de manera progresiva, es decir, si tú obtienes unas mayores rentas, se te aplicará un mayor porcentaje, pero va de forma escalonada. Es importante decir que se va a tributar por todas las rentas, independientemente de dónde se haya conseguido. Entonces, por ello existe esa dualidad que se genera entre el IRPF general, la base general y la base del ahorro. A la base general irán los rendimientos del trabajo, por ejemplo, los sueldos y salarios. Y al rendimiento a la base del ahorro irán los relativos a las operaciones financieras. Dentro del IRPF y dentro de las rentas del ahorro, Hacienda hace dos clasificaciones. Los rendimientos del capital mobiliario, que correspondería a las rentas generadas por intereses de préstamos concedidos a otras personas, dividendos, participación en beneficios y rentabilidad de activos financieros de renta fija, como pueden ser los bonos, las letras y las obligaciones. Por otro lado, existen las ganancias y pérdidas patrimoniales, que son derivados de la venta de acciones o de participaciones. Por tanto, la suma de estas dos grandes clasificaciones son la base imponible del ahorro. Como hemos dicho, se trata de un impuesto escalonado y progresivo. Por ello, si nuestras rentas del ahorro son de 5.000 euros, se pagará un porcentaje y si son de 20.000 euros, se aplicará ese porcentaje de forma escalonada. Aquí tenemos las tablas que tiene Hacienda a partir del año que viene, a partir de la declaración de la renta sobre 2021, que se presenta en abril del año que viene, o sea, año 2022. Decir que estos porcentajes están sujetos a cambios. De hecho, en esta renta del 2021 es la primera vez que aparece que de 200.000 euros en adelante se graben al 26%, porque en la renta de 2020 hasta de 50.000 en adelante se grababa al 23%. El funcionamiento de esta tabla se va a ver mejor con un ejemplo que veremos en la diapositiva siguiente, pero antes de ello quería explicar qué significa la cuota íntegra. La cuota íntegra significa que si, por ejemplo, en los 6.000 euros, que la cuota íntegra es de 1.140, significa que si tú das una base liquidable de 6.000 euros, lo que pagarás a Hacienda van a ser 1.140, que es igual a 6.000 por 19%. De todas formas, esto se va a ver mejor en el siguiente ejemplo. Imaginamos que hemos logrado una base imponible de ahorro de 250.000 euros. Los primeros 6.000 euros se tributarán al 19%. Los siguientes 44.000, o sea, hasta los 50.000 euros, se tributarán al 21%. Los siguientes 150.000 al 23% y los restantes 50.000 al 26%. Por tanto, se pagará por una base imponible de ahorro de 250.000 euros 57.880 euros en impuestos. En jerga fiscal estaremos hablando de que nuestro tipo marginal es del 26%. Esto significa que el último euro que nos han grabado se ha grabado al 26%, es decir, el último escalón. Si nuestra base imponible del ahorro fuera de 5.500 euros, nuestro tipo marginal sería del 19%.
Sin embargo, el tipo efectivo es la cantidad real que el contribuyente entrega a Hacienda. Es decir, en este caso, 57.880 euros partido la base imponible del ahorro, que son 250.000 euros, nos daría un tipo efectivo del 23,15%. Antes de pasar a la tributación sobre las inversiones, quiero aclarar que esta tabla de porcentajes solo se aplica a las rentas provenientes del ahorro. Las rentas provenientes del impuesto del IRPF general tiene otros porcentajes. Pues comentemos ya directamente la fiscalidad en las acciones. Un pensamiento erróneo que tienen muchas personas es que por el mero hecho de tener acciones ya tiene que pagar impuestos. Y esto no es así. Únicamente se ha de pagar impuestos, únicamente se declara cuando se vende una acción. Y en este epígrafe vamos a hablar, hablamos de acciones, pero también hablamos de los ETFs, de cualquier derivado financiero, de las ventas de derechos de suscripción preferente, incluso de las criptomonedas. Aunque las criptomonedas tienen un tratamiento fiscal un poco más dudoso y que podría llevar un vídeo entero simplemente hablando de ello. En lo que a nosotros nos concierne, en la fiscalidad de las acciones, las ventas de acciones van al epígrafe que hemos hablado, que es de ganancia o pérdida patrimonial dentro de la renta del ahorro. Y esta ganancia o pérdida patrimonial se obtendría de forma individualizada en cada una de las operaciones cerradas que hemos realizado y su cálculo es muy simple. Simplemente pues, sería el dinero obtenido por la venta menos lo que me ha costado comprar esas acciones menos los gastos asociados a la compra-venta. Es decir, todas las comisiones que hemos incurrido en estas transacciones. Sin embargo, he de decir que, por ejemplo, de Giro, por ejemplo, tiene una comisión que es para ver el mercado en tiempo real. Esta comisión no te la vas a poder deducir en ninguna de las acciones. Por otro lado, siguiendo con la fórmula de cálculo de esa ganancia o pérdida patrimonial por cada una de las operaciones realizadas, debemos decir que se calcula mediante el criterio first in, first out. Esto significa que si, por ejemplo, yo he comprado 50 acciones a 100 euros y otras 100 a 120 euros, y luego al cabo de un tiempo las vendemos por un valor superior, no va a poder contarse el valor promedio de esas compras, sino que primero va a contar como una transacción de las primeras 50 acciones que he comprado y luego de las otras 100 acciones que he comprado. El cálculo de la rentabilidad con el precio medio de las 150 acciones, que serían a 113,33 euros, está muy bien para tus finanzas personales, pero a Hacienda no le sirve. Tú deberías poner en el borrador de la declaración de la renta, en un epígrafe, primero las 50 acciones a 100 euros que has comprado y luego vendido, y luego de las 100 acciones a 120 euros en otra operación, en otro listado. Claro, entonces si nuestro estilo de inversión es de ir ponderando el precio conforme va evolucionando la cotización a lo largo de los meses, puede que realicemos muchas operaciones al año. Bueno, siempre teniendo en cuenta que esas operaciones se venden antes de final de año. Sin embargo, Hacienda únicamente tiene 48 sitios de operaciones para declarar al año. Entonces, ¿qué ocurre si he cerrado en ese mismo año más de 48 operaciones que son las que me permite el borrador de Hacienda declarar? Aplicando el método FIFO, la práctica habitual es realizar un Excel con todas estas operaciones mediante el cálculo mediante el método FIFO y calcular tú mismo la ganancia genérica. Y tú la pondrías como una única operación. Sin embargo, recomiendan guardarse ese Excel por si acaso Hacienda en los próximos años te reclama, bueno, más bien te exija una comprobación de los importes declarados. Por tanto, teniendo ese Excel, tú podrías justificar por qué pusiste ese valor. Por último, en cuanto a fiscalidad de las acciones, ¿qué ocurre cuando incurrimos en pérdidas?
Estas pérdidas se pueden compensar. Sin embargo, la forma de compensar es un tanto especial. Por ejemplo, si yo he perdido con acciones, bueno, se puede compensar con los rendimientos del capital mobiliario hasta un 25%. Pero veamos el ejemplo que se va a entender mucho mejor. Yo en un mismo año he perdido 750 euros entre acciones y criptomonedas y he recibido entre intereses y dividendos 1.600 euros. De esos 1.600 euros yo podría llegar a compensarme el 25%, es decir, 400 euros. Sin embargo, yo he tenido pérdidas por valor de 750 euros. En esta declaración de la renta únicamente me podría compensar esos 400 euros y los siguientes 350 euros se podrían compensar en los siguientes 4 ejercicios. Por tanto, siempre es conveniente declarar las pérdidas, porque te las puedes ir deduciendo en los siguientes ejercicios si obtienes ganancias. Como nota, la norma dice que no se puede declarar una pérdida patrimonial si durante los 2 meses anteriores a la venta o los 2 meses posteriores a la venta se han comprado esa misma acción. Esto es para evitar que si tú tienes una posición en la que estás perdiendo dinero, la vendas y en el mismo momento la compres, para que así te podrías deducir en ese mismo año, en ese año el valor de esas pérdidas. Pero Hacienda eso no lo permite. Esto es todo en cuanto a la fiscalidad de las acciones. Ahora vamos a ver la fiscalidad de los dividendos, que estos tributan a los rendimientos del capital mobiliario, como hemos visto, y siempre están sujetos a retenciones. Esto significa que en el momento del cobro del dividendo, es decir, si yo mañana recibo un dividendo en mi broker de Apple de 100 euros, el mismo broker ya me está aplicando una retención del 19%. Esta retención también se aplica de forma escalable, es decir, si yo llego a recibir dividendos de Apple por valor de 100.000 euros, los primeros 6.000 euros se retendrían al 19%, los siguientes 44.000 al 23, al 21, perdona, y así sucesivamente. Y os preguntaréis, ¿qué pasa con las empresas que pagan los dividendos como scrip dividends? Es decir, te dan acciones en vez de dinero en metálico. En este caso, el pago de impuestos se va a diferir a cuando tú vendas esas acciones, ya que tú no has recibido ninguna suma en dinero ni has vendido nada. O sea, si recibes un scrip dividend, por ejemplo, del Santander, que lo hace mucho, y tú no vendes las acciones de ese año y las vendes dentro de 10 años, dentro de 10 años es cuando en las ganancias o pérdidas patrimoniales declararás ese beneficio o esa pérdida. Por tanto, la fiscalidad para el scrip dividend, las acciones del scrip dividend, es la misma que la que hemos hablado en la fiscalidad de las acciones. Un producto financiero que tiene una fiscalidad un tanto especial es los fondos de inversión. Los fondos de inversión, la venta de sus participaciones se aplican las mismas normas que con las acciones que hemos visto hace 2 apartados. Sin embargo, se dice que son más óptimas que las acciones porque tú puedes ir posponiendo el pago de los impuestos de forma indefinida, ya que existe la posibilidad de que si tú traspasas del fondo Numantia al fondo True Value, no vas a tener que tributar por esa compra-venta y luego cuando compres las acciones de True Value. O sea, tú en el momento de que te compras las acciones las participaciones en True Value es porque has vendido las de Numantia. Si tú lo has hecho a través de un traspaso entre fondos y no has vendido en ningún momento y nunca ha estado ese dinero a tu disposición, no necesitas tributar. La única condición para hacer estos traspasos y que no tengas que tributar es que los fondos en los que hagas el traspaso tengan más de 500 partícipes. Pero como veis, los
la inversión en fondos de inversión, tanto de gestión activa como de pasiva, suena muy atractiva para el inversor principiante. Ahora, por último, me gustaría hablar de la fiscalidad en las inversiones en extranjero. Y para ello quería deciros que, por ejemplo, si tú tenéis un broker extranjero, tú realmente estás teniendo inversiones en extranjero, porque ese broker está domiciliado en un país extranjero. ¿Qué conlleva esto? Conlleva que normalmente, si tú utilizas un broker español, ellos tienen la obligación de informar a Hacienda de tus movimientos. Y entonces, tú cuando vayas a hacer el borrador de Hacienda en, en 2021, en 2022, sobre la declaración de 2021, ya debería aparecerte en el borrador todas las operaciones cerradas, todos los dividendos recibidos y debería estar todo ya muy mascado. De todas formas, es tu obligación revisar que esté todo puesto, porque imaginad que os sacan el borrador y hay 10 operaciones y tú realmente has hecho 12, es tu obligación poner esas dos que no ha contemplado Hacienda y os la pueden exigir como penalización. En el caso de un broker extranjero, este traspase de información no ocurre. Por tanto, tú debes poner en el borrador de Hacienda todas las operaciones y los dividendos percibidos. Aparte de esta diferencia con los brokers españoles, eh, existe la obligación de presentar a principios de año el formulario D6 y el modelo 720. El modelo 720 está sujeto a unas condiciones especiales que hablaremos ahora más adelante. El formulario D6 es obligatorio para todo el mundo que tenga dinero en un broker extranjero. No importa el importe, es decir, yo tengo en DEGIRO 100 euros en acciones y no tengo nada más en ningún broker extranjero ni nada más, yo tengo que hacer el D6. Si a fecha de 31 de diciembre tengo acciones o dinero en un broker extranjero. Importante, 31 de diciembre. Realmente tú a 25 de diciembre puedes venderlo todo y no hacer el formulario D6. Pero claro, si vendes todo, vas a tener que tributar en la declaración de la renta de 2022. Entonces no te sale rentable porque este formulario es meramente informativo y no supone ninguna carga gravable. El periodo de presentación de este formulario es del 1 de enero al 31 de enero y es de obligado cumplimiento, recalco, ya que las multas de no presentarlo podría llegar a ser del 25% del importe invertido. Es decir, si yo tengo en mi broker 100.000 euros, podría llegar a multarme por valor de 25.000 euros si yo no he presentado este formulario. Y el mínimo siempre va a ser de 3.000 euros. O sea que si yo tengo 200 euros y no lo hago y me lo pillan, me puede caer una sanción mínima de 3.000 euros. Esta multa ha sido denunciada por los tribunales europeos porque no tiene ningún sentido. Sin embargo, aquí en España se sigue haciendo y siguen sancionando por ello. Estas multas que estaba hablando es en caso de no presentarlo. Si se presentara fuera de plazo, la multa podría llegar a ser de 600 euros. Antes de continuar y explicar el modelo 720, quería comentar que la presentación se hace de forma telemática a través de una aplicación, una extensión que os tenéis que descargar en Google, que es muy simple, que es el Aforix. La declaración no tiene mucho, este formulario de 6 no tiene mucho misterio, es muy simple, simplemente tienes que informar del valor de las inversiones que tenías a 31 de diciembre y que, como habéis visto en el broker de DEGIRO y de Toro, se puede sacar muy fácil esa información y, y no se debe incluir los derivados que tengáis en ese momento. En cuanto al modelo 720, es una declaración informática sobre los bienes y derechos situados en el extranjero. ¿A qué hace referencia este modelo 720? A las acciones por un lado, pero también hace referencia a los depósitos en cuentas de un banco extranjero que tengamos. Por ejemplo, si yo tengo
dinero en el banco de Flatex, por ejemplo, también tendría que notificarlo. Y también hace referencia a los bienes inmuebles que tenemos en el extranjero. Este modelo es de obligada presentación si este montante total entre depósito, acciones y inmuebles superan los 50.000 euros. En este caso, la fecha de presentación es del 1 de enero al 31 de marzo. Para finalizar, quería comentaros que cuando cobramos dividendos de un país extranjero, puede que se nos imponga dos veces primero la retención en país de origen y luego al declararlo tendremos que pagar aún más. Por tanto, existen convenios de doble imposición firmados por España con los diferentes países que podéis informaros, leerlos en los enlaces que he dejado ahí. Sin embargo, quiero recalcar que este proceso no dependerá únicamente del convenio con el país que tenga firmado España, sino que también dependerá del broker. Según he leído, hay algunos brokers y algunos países que este proceso casi que es mejor comerte esos dividendos que todo el proceso que tienes que hacer, porque a lo mejor tienes que incluso contratar a un asesor fiscal para realizarlo correctamente. Sin embargo, en el caso de que os ocurra esta problemática de doble imposición, lo más normal sería intentar hablar con algún gestor, algún asesor fiscal o incluso enviar una consulta a Hacienda. Esto es todo lo que quería comentaros sobre inversión. Cualquier duda, ya sabéis, en la Academy o en las reuniones de los viernes en el Club de Bolsa. Muchas gracias por su atención.